parece ser que estuviera en un palacio. En una especie como entre palacio francés con algunos arcos medios árabes. Es una casa espectacular. ¿Qué es lo que va a pasar con esta casa? Ina, adelante. Hola Monse, ¿cómo están? Mira lo que les vamos a presentar, que es realmente una obra dramática. ¿A qué me refiero con eso? Es que la casa del gran Pato Araya, como ya bien dijiste, está en venta. Está en venta. Su único heredero, Alejandro López, su marido, ¿cierto? Puso en venta esta gran mansión porque ya para ellos ya es muy difícil costear lo que significa esta gran mansión. Pero estamos acá para mostrarles a ustedes esta pieza histórica, tal como tú decías, Monse, que es una verdadera pieza histórica para nuestro país. Imagínese usted una peluquería donde se atendía Cecilia Boloco, donde se atendía Raquel Argandoña, hasta la Martita, la esposa, ¿cierto?, del expresidente Eduardo Frei, hasta toda la élite chilena, ¿cierto?, ingresó a este lugar y no solamente se atendían con el gran Pato Araya, pero además esta ha sido la cuna de grandes creaciones, de pelucas, de peinados, de personajes teatrales o de teleseries, hasta de teleseries también de nuestro propio canal. Pero además es una casa excéntrica por lo que usted está viendo. Se demoró 10 años en construir. Imagínense lo que demoró esto para hacer justamente lo que usted está viendo en imagen. Lo que solía ser una casa común y corriente en el corazón de Las Condes, esto es calle Napoleón, en pleno barrio El Golf. Regio barrio. 10 años tardó en ser lo que usted está viendo a través de nuestra imagen, que es realmente un pedazo de historia chilena puesta en la esquina de Napoleón con Enrique Foster Sur. Y además lo que usted está viendo no es cualquier casa, no solamente por su arquitectura, pero además por todo lo que tiene. Se alcanza a ver, tiene hasta, por ejemplo, las estatuas acá, 2 leones que están en la entrada y detalles, por ejemplo, dorados en todos lados. Acá arriba, mira, Jotita, si podemos mostrar, hay justamente una placa que dice P.A. Patricio Araya, porque todo lo que usted está viendo fue pensado y creado para hacer una experiencia completa. Vitrinas llenas de pelucas. A ver si vamos a entrar también, a ver si encontramos acá a Lale, que está por aquí adentro. Hola, Ale, ¿cómo estás tú? Un gusto. Muchas gracias por recibirnos para mostrar acá. Si usted me podría hacer un recorrido de esta bellísima casa. Sí, bueno, esta casa tiene muchos recuerdos emocionales y como yo escuchaba, sí, es como un emblema dentro de la belleza en Chile. Y bueno, Patricio fue un esforzado trabajador de la peluquería y además, fuera de ser peluquero, era un artista en realidad. Como recuerdo una amiga que dijo, Pato Araya no era un peluquero, era un artista. Y es verdad, porque hay cosas que tiene y que dejó hechas que no todo el mundo las conoce, ¿ya? Y espero pronto hacer una presentación de las cosas que él dejó hechas, que tienen que ver con la peluquería y más con el incentivo que él siempre tenía de enseñar, ¿ya? Y así sus pares lo han catalogado como el maestro de la peluquería en Chile. Podemos hacer un recorrido contigo. Yo quiero que me cuentes todos los secretos que hubo en esta peluquería que guarda acá. Este lugar quedó como una transición en la época del COVID. Aquí se trabajó un poco para no estar arriba también en espacios grandes y hacerlo individual en realidad. Este es el lugar que escogió el Pato como para realizar en esa época del COVID. Y también aquí muchas cosas, preparaciones de obras de teatro, de televisión, miles de cosas. Al final era el salón donde llegaban las clientas comunes y corrientes, podríamos decir, que tenía el Pato. Sí, pero también está el espacio segundo piso, que era como la gente se entretenía mucho en los espacios de arriba. Yo he leído, Ale, que el segundo piso era, digamos así, un salón VIP, donde llegaban las grandes estrellas, donde entraban las grandes estrellas. Acompáñame por acá. Donde entraba, por ejemplo, y se atendían la Raquel Argandoña, la Cecilia Boloco. Bueno, la Raquel partió con el Pato cuando la Raquel era cabra chica, y ahí empezó a ser la estrella de lo que es hasta el día de hoy. Y que, mira, si el Pato estuviera, el Pato la corregía mucho. Y ella le tenía mucho respeto al Pato. Y el Pato era bien exigente y además tenía una personalidad bien dura también con ese tipo de cosas. Independientemente de la belleza, pero él se preocupaba también de la parte emocional y de las personalidades de la gente. Si me acompañas, vamos al segundo piso. Mira, yo quiero conocer ese salón VIP del que me comentan, que yo pensaba, si esta casa, que no solo es bellísima, murales hechos, todo a mano, cada detalle está pensado, pero además, si las paredes de este salón hablaran, o sea, los secretos, ¿qué diría? Mucho, hablaría mucho, diría muchas cosas.
Pero el Pato siempre tenía una ética en eso, ¿ah? En esa época, hablando de farándula, en esa época la farándula no era como ahora, pero en esa época había mucha más información que ahora, pero se guardaban el respeto y los códigos que se manejaban en esa época. Mira, déjame contar una pequeña anécdota, Ale. Porque cuando fue, ustedes chicos se acuerdan cuando fue este día de furia de Cecilia Boloco en el aeropuerto y dijo, yo estoy en mi país, exijo respeto. ¿Se acuerdan de ese día? Exijo respeto en mi país. Esa misma que salió al aire. Qué rapidez, Esa DJ. misma, Muy esa bien. misma. Luego de lo que sucedió, la Cecilia vino para acá, vino a atenderse con el Pato y la tuvieron que sacar, porque naturalmente la siguió la prensa, la tuvieron que sacar escondida en un vehículo para que pudiera saltar la prensa que estaba obviamente esperando en el frontis de la peluquería. Y la esperaron hasta tarde, y haciendo tiempo para que ella se retirara tranquila. No, recordamos ese episodio, fue divertido, fue difícil, fue bien extraño ese día, porque nunca habíamos tenido tanto periodista en la entrada de la peluquería, y te juro que habían unos periodistas que trataban de irse como a la casa del lado, como poder... Para encaramarse. Claro, y nosotros la teníamos como bien escondida para que ella se relajara, porque si ella venía de un viaje de Argentina y había tenido ese encuentro y bueno, y venía preocupada de ella misma que tenía que hacerse el pelo, entonces fue muy divertido eso. Mira, le pasemos por acá para mostrar, porque por ejemplo las extensiones que están acá son también parte de la creación del Pato, todo lo que tenemos acá. Y mira, podemos pasar también, Jotita, para allá atrás tuyo, para mostrar acá hay una gama de pelucas que son creación de él, que también están acá en la casa. Lo que mostrábamos recién era el salón VIP. ¿Perdón? El salón que mostrábamos recién. El fondo, el que está allá, sí. Bueno, ahí, mira, ahí quedaron las pelucas de la obra donde pasó todo lo que pasó, de Orquesta de Señorita. El Pato preparó esas pelucas y ahí está la peluca de Tomás Vidiella, la peluca de Ñeco, la peluca de Cristian Campo, de Pesutis, de Sembler y del otro integrante. Y ahí quedaron, y ahora ya quedaron casi para la historia, porque se han usado solamente para hacer exposiciones con el vestuario que hizo Pablo Núñez en esa época. Y bueno, aquí están. Y este sector lo tengo porque como en medio de la peluquería se conoce y nos conocemos, hay gente que hace personajes y me viene a pedir cosas que el Pato les preparaba en su época. Y quedaron cosas hechas. Y bueno, y tanto desfile y tanto diseñador que pedía las manos del Pato para hacer sus colecciones. Y el Pato siempre se preparaba cada uno. Y son, bueno, es un agradecimiento que existe de parte de ellos hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy. Y hace poco un diseñador muy querido también por nosotros le hizo entrega del ícono de la peluquería en Chile, que fue Ricardo Yarzún. Le entregó un presente que me invitaron y todo. Y me pareció bonito que se recuerde algo de un emblema que fue dentro de la belleza. Y yo me acuerdo de una época, Montserrat, si estás tú, Sí. tú hiciste un programa en la Roca Pop en donde invitaste a Rubén con Gonzalo y Pati y lo hiciste meter en unos monos, ¿te acuerdas? Sí, fue demasiado bueno. Yo me acuerdo de haber entrevistado tantas veces a Pato Araya y era fascinante, Alejandro, porque más que era fascinante su vida, cómo empezó él, ariqueño, me acuerdo que nos contaba cómo él iba a Tacna, de Mejillones, de Mejillones, y cómo él aprendió mucho de la peluquería en Tacna, que Tacna en esa época era como la capital cercana en el norte. Sí, por supuesto, sí. Él le encantaba ir a Tacna y aprender a hacer aprender posticería, porque había muchos posticeros en Tacna. Y de ahí, bueno, ahí le nació toda esa creatividad que hasta el día de hoy la gente lo recuerda. Y muchos detalles. Imagínate que el Pato hacía cirugías capilares para que las mujeres se vieran más espléndidas, sobre todo el torniquete, sobre todo las madres. El torniquete, muy famoso. El torniquete de Pato Araya es famosísimo. Sí. Y muchos que pasaron por la peluquería y muchos peluqueros, como tú decías, que han aprendido y han sido discípulos de él, siguen con ese tema. Y hay mujeres que lo piden. Y fíjate que en una época solo venían a hacerse el torniquete, porque como tenían sus peluqueros algunas, pero algo pasaba. No sabían hacer el torniquete. El torniquete es como pescarse el pelo y estirarse, como cuando no había más quirófano, era más importante todavía. O sea, torniquete y lifting juntos. Claro. Lógico.
te estiraba toda la cara. Yo me acuerdo en esa época que sí, que Héctor, ¿cómo se llama el esteticista famoso en Chile? Héctor Valdés. Ah, el doctor Valdés, sí. Pato, no me estés quitando clientela. No me estés quitando clientela, le decía el Héctor al Pato. Totalmente. Pero eso fue un hito, fíjate, fue un hito de las mujeres de hacerse el famoso torniquete. Absolutamente. Oye, Alejandro, ¿y qué desde el fallecimiento de Pato hasta el día de hoy? Bueno, uno ve que ahí la casa está intacta, está todo precioso. Sí. ¿Qué ha pasado con la peluquería durante todo este tiempo? Mira, todo este tiempo ha estado cerrada, de verdad, porque fíjate que, mira, se presentó, o sea, no presentó, sino que Pato siempre me dijo, cuando conversábamos en personal, me decía, mira, si yo me muero primero, ya me decía, recuerda que la peluquería no va a funcionar no estando yo. Porque él se sentía valorado en realidad y sabía que la gente venía por él, ¿te fijas? Y así pasó. Pato falleció y la peluquería no funcionó más, y además que, mira, en periodo de pandemia estuvimos 6 meses cerrados, tuvimos que vender hasta un departamento para poder pagar para pagar sueldo. Sí, fue una época muy difícil. Muy dura. Y después de esa época de la pandemia vino lo que vino. No, fue muy duro y ha sido duro hasta el día de hoy. Pero bueno, me he puesto un lema que le pongo: paciencia inteligente tengo que tenerla, ¿te fijas? Porque si no, a veces los errores te hacen valer mucho. Alejandro, te saluda Simón por acá. ¿Cuál es la parte favorita, cuál era la parte favorita de la casa de Pato? ¿O el chiche, el recuerdito que era el más valorado por él? El más valorado era en donde las clientes se molestaban porque de repente las conocía o famosas que venían por algo especial, ya sea alfombra roja, ya sea viña, ya sea miles de cosas. Era el rincón que está allá. Pasemos para allá. Mira, ese tenemos es la rincón foto. En donde aquí... Estamos con la foto al aire, Alejandro. ¿Ah, la tienes? Sí. Sí, demasiado buena foto. Sí, sí. Qué lugar más lindo. Excelente. Sí, este era el lugar de... Alejandro. Sillón al final Sí. donde venían las grandes artistas, las grandes famosas. Montserrat, Sí. dime. Alejandro, lo que pasa es que como el tiempo corre, quiero preguntarte, porque nos quedan 2 minutos, ¿qué está pasando y qué va a pasar con la casa? ¿Y qué es lo que te gustaría a ti que pasara? A ver, mira, como el valor inmobiliario es duro, tiene un valor de terreno, ¿te fijas? Pero aquí hay un valor emocional y un valor arquitectónico y mucho. Incluso gente del barrio de acá, cuando yo salgo, porque hago de todo en estos tiempos, vengo a regar, vengo a dar un poco de limpieza, porque tampoco hay presupuesto para tener gente como lo teníamos antes, porque antes, fíjate que antes nos dábamos el lujo de tener nocheros, de tener asistentes, de tener jardineros, de todo, porque la situación era distinta, pero ahora no es igual. Y la gente me dice, ojalá que esta esquina no la demuelen algún día que tú tengas que vender. Sería terrible. Imagínate. Entonces, bueno, el terrible. Además que en este barrio, yo creo que en esta calle es la única casa que queda con estilo antigua. Imagínate que... Y además ha pasado a ser turística, porque de repente veo buses de turismo y bajan mujeres y se sacan fotos. Es que debería ser eso, pues. Ese museo, claro. Es que sí. yo creo que eso sería lo mejor. Quizás ahí el municipio, porque Claro, o hacer claro. una fundación con donaciones y todo, y mantener esto como un museo dedicado al tema de la belleza, de la historia, porque es muy bonito. ¿Qué posibilidad? Sí, Porque sí. hoy día la casa está en venta, Alejandro. Mira, sí está en venta, pero no ha pasado nada, la verdad, porque en realidad, si volvemos a hablar de realidad, el país no está en situación, parece, de que la gente esté comprando, y además las constructoras, tú sabes que tampoco están mayoritariamente eficientes hoy en día. No hay muchas constructoras que estén interesados en construir, porque la situación también no se ha presentado buena, y eso ha pasado. Pero bueno, veamos, el que se interese tiene que tener una visión de casa, porque el terreno nunca lo va a mover de acá, pero es un sentimiento de casa, como construcción, sí. Tantos años más que le costó al Pato construir cada detalle aquí. El Pato se demoró casi 10 años en terminar esta casa. Claro, si es media Mucha. morija, sí. Y Pero en la
Lamentablemente, Alejandro, nos quedamos sin tiempo, pero el llamado que ustedes hacen hoy día, Perfecto. ¿cuál es el llamado que ustedes hacen que les interesa respecto a la situación de la casa? El llamado es que si alguien se interese por esta casa, piense que la casa fue un ícono dentro de la belleza y que se interese, piense que la casa puede transformarse en una cosa, como tú acabas de decir, a lo mejor algo más cultural que tenga que ver con la cosa artística, puede ser eso. Pero no veo que sea como una cosa de un edificio para ventas de cosas, ¿te fijáis? Y claro, y que se mantenga. Pero bueno, uno nunca sabe en realidad. Uno nunca sabe. Oye, les agradezco a ustedes que se hayan preocupado un poco de difundir un poco este lugar, y mucha gente está preocupada de que esta casa no se muela, te fijas. Entonces, eso es súper ojalá importante. que alguien la tome. Viene el futuro. Oye, que estén bien. Un abrazo, Alejandro. Chao, Alejandro. Un abrazo, estaremos pendientes a ver de que ese patrimonio no se pierda, ¿no es cierto? Ojalá que así sea. Llegó una